que está organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas SEDES. Y damos inicio a esta conferencia con el tema El derecho a vivir una vida libre de violencia en el ámbito universitario, una mirada desde la perspectiva de género. Esta será impartida por la doctora Secdi Velázquez Fiallo, quien es coordinadora de fortalecimiento interinstitucional del Centro de Justicia para Mujeres. Una vez que ella comience con su conferencia, sí les pediría que apaguemos cámaras y micrófonos, y al final de la exposición pues daremos 10 minutos posteriores para que los que tengan preguntas pues podamos darle respuesta a todos. Ahora bien, pues como bien mencioné, tenemos con nosotros la participación especial de la doctora Secdi Velázquez Fiallo, que es coordinadora del fortalecimiento interinstitucional del Centro de Justicia para las Mujeres. Es muy importante para nosotros su participación, doctora, y quisiera hacer remembranza respecto a sus estudios académicos. Ella es licenciada en Pedagogía, maestra en Estudios Culturales y doctora en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH. De 2010 a 2013 se desempeñó como asesora pedagógica de diversos programas educativos a distancia del Centro de Educación Continua y a Distancia CEDUCAT de la Universidad Virtual de la UNACH, así también como de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, colaborando en el diseño instruccional de contenidos académicos de los planes y programas educativos de licenciaturas en la modalidad a distancia. Desde el 2008 forma parte de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, con sede en Chiapas, desde la cual se definen y promueven los derechos sexuales, derechos reproductivos, la prevención del embarazo en adolescentes, la violencia sexual, el proyecto de vida, la salud materna y derecho a decidir. Se desempeñó en el área de planeación y gestión de proyectos de la Secretaría Municipal de las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y actualmente se encuentra colaborando en el área de fortalecimiento interinstitucional del Centro de Justicia para las Mujeres. Buen día, doctora Secdi Velázquez Fiallo. Bienvenida, es un honor tenerla en esta conferencia y adelante con su ponencia. Muchas gracias, licenciada Erika, por la presentación y la bienvenida. Agradezco también a nombre del Centro de Justicia para las Mujeres y de la directora, la licenciada Rocío García Cadenas, al CEDES, especialmente a su coordinadora, la doctora Andrea Mena Álvarez, por la disposición de continuar abordando estos temas que son de suma relevancia, particularmente en la coyuntura global en la que nos encontramos en lo que respecta a visibilizar, ¿no?, todas las situaciones de violencias que viven pues las mujeres, especialmente las mujeres más jóvenes, en diversos espacios, ¿no? Uno de ellos, pues, el espacio educativo. Agradezco nuevamente también al CEDES por esta posibilidad y por otras acciones que hemos venido encaminando de manera interinstitucional y que van orientadas sobre todo a fortalecer la autonomía de las mujeres. Y bueno, sin más, voy a dar inicio a la charla que preparamos para hoy, que nos parece un tema sumamente relevante, que es importante no cerrar los ojos a este tema. De pronto observamos todo lo que está sucediendo pues a nuestro alrededor en lo que respecta a las violencias que se viven en el ámbito universitario, a la respuesta que como instituciones, no solo educativas, sino también de atención a la violencia y de procuración de justicia estamos realizando. Entonces, creemos desde el Centro de Justicia que es nuestra responsabilidad posicionarnos, ¿no? A partir de la reflexión, de un proceso de información, además, y de tomar postura frente a estas situaciones. Entonces, titulamos justamente por eso, ¿no?, esta charla, el derecho a vivir una vida libre de violencias en el ámbito universitario, una mirada desde la perspectiva de género, que nos parece pues una categoría de análisis fundamental, imprescindible de incorporar cuando requerimos hablar de violencia y particularmente de las violencias que viven las mujeres, ¿no? Y bueno, me gustaría partir de esta reflexión justamente de lo que comentaba hace un momento, ¿no?, de que como instituciones, incluso como
no instituciones como no servidoras y servidores públicos, sino como sociedad en general, tenemos la responsabilidad de no cerrar los ojos ante una coyuntura global que no solo está ocurriendo en nuestra entidad, sino en todo México y a nivel global, que tiene que ver con la visibilización de las diferentes formas de violencia que las estudiantes, que las jóvenes, que las mujeres en diferentes ámbitos de su vida están atravesando, ¿no? Entonces, ante esa situación, lo que nos toca hacer, lo que creemos que nos corresponde hacer como instituciones, como servidoras y servidores públicos, es tomar postura, ¿no? Y el tomar postura exige una serie, pues, de pasos, ¿no? Que es importante tomar en cuenta y seguir. El primero de ellos, consideramos nosotras, que es informarnos, ¿no? Informarnos acerca de lo que está ocurriendo, pero también informarnos acerca de las formas en las que se manifiesta la violencia, ¿no? De dónde devienen, cuál es el contexto histórico, cuáles son esas estructuras sociales que están permitiendo que esas situaciones ocurran, ¿no? Posteriormente reconocerlas, ¿no? Como tal, reconocerlas como una realidad, ¿no? Que está ocurriendo todos los días ante nuestros ojos y que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, están visibilizando pues de manera cotidiana. Y reconocer e informarse implica además incorporar categorías de análisis específicas, una de ellas la perspectiva de género, pero también el enfoque diferencial o el enfoque interseccional, que más adelante vamos a ver un poco por qué es tan importante incorporarlo cuando pretendemos reflexionar estas situaciones que están ocurriendo pues a nivel global y particularmente pues en México y en nuestro estado. Posteriormente, estos pisos, ¿no? De información y de reconocimiento de las violencias que están ocurriendo nos van a permitir ya con todos los insumos y la formación necesaria poder implementar acciones que nos permitan prevenir esas situaciones que están lacerando, ¿no? El bienestar y la integridad de las y los estudiantes y, por supuesto, como último paso, atender, ¿no? Las situaciones que ya están ocurriendo, que ya están en nuestras mesas de discusión, en los espacios de denuncia, etc. Entonces, justamente a partir de estos pasos estructuramos la charla de hoy y bueno, vamos a empezar entonces con informarnos. ¿Qué necesitamos primero? Pues reconocer que vivimos en una estructura social construida a partir de un sistema sexogénero que asigna características y atributos específicos, ¿no? A las personas a partir del sexo con el cual nacemos, ¿no? Es decir, nacemos sexualmente catalogadas o caracterizadas como mujeres y se nos van asignando una serie de roles y estereotipos que nos indican, ¿no? Cómo debemos comportarnos tanto en el espacio público como en el espacio privado. De la misma forma, si nacemos con características sexuales que nos asignen socialmente como hombres. Entonces, este sistema sexogénero, estos roles y estereotipos que nos son asignados al nacer a partir del sexo que tenemos, pues se construyen de manera diferenciada y son más valorados socialmente los que se asumen a lo masculino que los que se asumen a lo femenino. Por poner un ejemplo, la imagen que pueden observar en su pantalla, ¿no? Mientras que a los hombres se les ha permitido más socialmente ejercer el rol productivo, desempeñarse y desarrollarse en el espacio público, ejercer trabajos que son en su mayoría remunerados y reconocidos socialmente además, ejercer tareas de poder y de responsabilidad y además que implican autoridad y dominación, a las mujeres nos es más valorado, ¿no? Los roles que tienen que ver con las tareas reproductivas, ¿no? Las tareas de cuidado, de crianza, de protección de otras personas que se asume que están en una escala de poder distinta a la nuestra, ¿no? Se nos ha relegado más a realizar labores que tienen que ver con el espacio privado, con el espacio de lo doméstico y que no son remuneradas y hasta hace poco ni siquiera reconocidas, ¿no? Y bueno, también nos es más valorada nuestra participación cuando las tareas que realizamos tienen que ver con el servicio y con el cuidado de otras personas que están en una condición aún de mayor vulnerabilidad que la nuestra, ¿no? Y mayormente, ¿no? Se nos asignan a las mujeres actividades o situaciones que tienen que ver con la mediación y la subordinación. El conflicto de esta diferenciación, ¿no? Entre roles y estereotipos entre hombres y mujeres es que genera desigualdad, ¿no? Y esa desigualdad en consecuencia genera situaciones de violencia porque nos coloca, ¿no? En condición, valga la redundancia, de desigualdad a las mujeres, justamente porque las actividades que se nos asignan al nacer y que se nos exige desempeñar a lo largo de nuestra vida son menos valoradas y nos permiten un menor ejercicio del poder respecto de los hombres.
Y justamente esa desigualdad, ¿no? En la asignación de características, de roles y estereotipos, es lo que genera pues las condiciones para que se geste la violencia en contra de las mujeres. Que es bien importante cuando hablamos de violencia hacer una distinción entre violencia en general, que son todas estas acciones que están orientadas a provocar un daño en general a las personas, y cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, especificar, ¿no? Que nos referimos a la violencia que vivimos las mujeres por nuestra condición de género, es decir, a partir de estos roles y características que nos fueron asignadas al nacer, a partir de nuestro sexo, y que nos colocaron en condición de desigualdad frente a los hombres. Bueno, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres, mejor conocida como CEDAW, define justamente esta violencia como cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Es importante esta incorporación que hace la CEDAW a los espacios en los que las mujeres vivimos violencias, porque se asumía, ¿no? En un inicio que las violencias que vivíamos las mujeres mayormente ocurrían en el espacio privado, sin embargo, en el espacio público, sin embargo, la realidad nos da cuenta de que el espacio privado también, ¿no? Resulta sumamente riesgoso para las mujeres, y particularmente en el contexto en el que nos encontramos actualmente de contingencia sanitaria que nos ha pues obligado al confinamiento. Se ha hecho muchísimo más visible, ¿no? El espacio privado como un espacio de riesgo para las mujeres que ya venían viviendo situaciones de violencia doméstica. Y bueno, este tipo de violencia de género en contra de las mujeres, pues se fundamenta en lo que decía hace un momento, ¿no? En la supuesta superioridad de un sexo sobre otro, y se manifiesta de formas muy diversas que en un momento vamos a ver, ¿no? Y bueno, se legitima también por casi todas las sociedades y culturas. Y esa legitimación que se hace, esa legitimación social que se hace de la violencia, pues permite que este continuum, ¿no? De violencia, pues vaya en escala, ¿no? Esta herramienta conceptual que construyeron, que se denomina como el iceberg de la violencia, nos permite observar, ¿no? Cómo hay formas más visibles de violencia que son las que podemos un tanto más reconocer como violencia, sin embargo tienen toda una base de violencias simbólicas, psicológicas y emocionales que lo sustentan, ¿no? Y que son el inicio, ¿no? De ese continuum de violencia en contra de las mujeres. Y bueno, estas diversas manifestaciones de la violencia se han denominado, particularmente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la de aplicación federal, y a nivel local, a nivel estatal, la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define los tipos de violencia, que se refiere, ¿no? Sobre todo a las formas, ¿no? En que se ejerce la violencia en contra de las mujeres. Vale la pena resaltar y comentarles que nuestra Ley de Desarrollo Constitucional a nivel local plantea incluso más tipos de violencia que la Ley General de Acceso, ¿no? Es, digamos, un tanto más progresista que la Ley General, y por supuesto es más reciente. Encontramos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, patrimonial, sexual, la violencia feminicida, política, la violencia simbólica, cibernética, obstétrica. Todas tienen que ver con diferentes formas en las cuales se ejerce la violencia. La violencia obstétrica, por ejemplo, es una de las violencias que nuestro Código Penal y nuestra legislación en Chiapas contemplan, ¿no? Y además son sancionables, que se refiere a todas las formas de violencia que viven las mujeres que están en condición de embarazo, parto y puerperio. Por otro lado, encontramos las modalidades de la violencia, que se refiere, ya vimos los tipos, que se refiere a las formas en las que se ejerce la violencia, y las modalidades, que se refiere a los ámbitos, ¿no? A los espacios en los cuales esa violencia se manifiesta, ¿no? Y encontramos también en nuestra legislación local, de desarrollo constitucional, la violencia en el ámbito familiar, en el institucional, en el laboral, en el ámbito digital, que es una modalidad que no es nueva, ¿no? Pero que sí fue incorporada recientemente en nuestro estado, hace aproximadamente 2 años, a partir de la denominada Ley Olimpia, que Olimpia se desprende del nombre de la mujer que impulsó esta de edad, ¿no? De orientación sexual, de condición de discapacidad, acrecentan, ¿no? O las ponen en mayor condición de vulnerabilidad. Por tanto, es importante reconocer, ¿no? Cuando vayamos a construir políticas educativas o políticas públicas orientadas a atender el problema de la violencia de género en el ámbito escolar, es importante incorporar
estas perspectivas, ¿no? Y reconocer además que el contexto escolar es un microsistema, ¿no? En el cual se reproducen todas estas formas que en el contexto social, político, cultural y económico se manifiestan, ¿no? Como relaciones de poder discriminatorio y que al interior del sector educativo, como un microsistema, pues se reproducen, ¿no? También de la misma manera que ocurre en el exterior, y que si nos posicionamos, ¿no? Desde un punto de vista pedagógico, pues además, ¿no? De lacerar la integridad y el bienestar de estas personas que están viviendo violencia, también tiene repercusiones en su capacidad, ¿no? De adquirir una educación de calidad, ¿no? Porque trastocan esta sana convivencia escolar y permiten incumplir esta garantía del derecho a una educación de calidad para las estudiantes y en consecuencia para toda la comunidad educativa, ¿no? Y además tiene otras implicaciones a nivel social y educativo, a nivel educativo como la deserción, el bajo desempeño, el ausentismo, etcétera, pero también a nivel social y a nivel emocional, ¿no? Como el embarazo en adolescentes, las adicciones, el suicidio, ambientes escolares deteriorados, etcétera. Entonces, para poder reconocer la violencia que se vive al interior de las escuelas, pero además orientar acciones que permitan su prevención y su atención, es importante y es imprescindible incorporar esta categoría de análisis que se conoce como enfoque interseccional o contextual, que nos permite reconocer que las personas no experimentamos las violencias o la discriminación en un vacío, ¿no? Sino dentro de un contexto social, económico y cultural específico, determinado, en donde se construyen pues estas desventajas que nos colocan en condición de vulnerabilidad, pero también privilegios, ¿no? Que colocan en condición de superioridad a quienes están ejerciendo la violencia. Este enfoque interseccional nos permite entonces reconocer, ¿no? Que la violencia contra las mujeres necesariamente se debe analizar considerando las intersecciones de los diferentes ejes de desigualdad y discriminación que atraviesan a esas mujeres. No es la misma atención o no vamos a orientar las mismas políticas educativas o políticas públicas a mujeres, por ejemplo, que viven en un sector indígena, a quienes viven en un sector de flujo migratorio, por ejemplo, ¿no? Hay situaciones que son pues estándares generales, pero hay otras que tienen que ser específicas de acuerdo a las necesidades y a esas intersecciones que atraviesen a las personas pues de manera individual. Es importante centrar entonces el foco de análisis en estas experiencias y las implicaciones que esas intersecciones tienen, ¿no? en la vida de estas mujeres y que están generando desigualdad y diferencia. Y partir también de los supuestos cuando construimos estas políticas públicas o educativas, que la intersección de diferentes ejes de desigualdad produce también diferentes grados y niveles de violencia contra las mujeres. Ya nuestra condición de género es por sí misma una intersección y una categoría que genera opresión, ¿no? Por toda esta construcción del sistema sexo-género de la que ya hablamos. Si a esa categoría agregamos otras intersecciones que nos atraviesan, como pertenecer a una etnia específica, vivir con alguna discapacidad, etcétera, pues estos niveles y grados de violencia pueden aumentarse y pueden hacer que las consecuencias sean aún más severas, ¿no? Para la persona que le está viviendo. Entonces, las políticas y los programas que de pronto solemos construir, pues tienen un impacto diferencial porque de pronto no contemplan nuestras características específicas a partir del enfoque interseccional. Y bueno, el enfoque interseccional considera o invita a considerar en la construcción de políticas públicas, políticas educativas, estas diferentes categorías, ¿no? Que pueden estar atravesando o colocando en mayor condición de vulnerabilidad a las personas, como su orientación sexual, ¿no? Si es una mujer lesbiana, por ejemplo, la condición étnica, si vive con alguna discapacidad, la edad por sí misma, ¿no? Que pues en las mujeres jóvenes suelen vivir otras formas de violencias distintas a las que vivimos las mujeres adultas o las mujeres adultas mayores y las niñas, por supuesto. Nuestra condición de salud, nuestra condición socioeconómica y particularmente en el ámbito universitario conviene también incorporar estas otras
si no categorías, pero sí condiciones de vida de las mujeres que pudieran también estar colocándolas en mayor condición de vulnerabilidad o de riesgo ante la violencia, ¿no? Si hay antecedentes de que ha sido víctima de violencia, por supuesto que requiere acciones específicas. Si ejerce la maternidad, ¿no? Si esa estudiante, si esa mujer joven es madre, requiere, por supuesto, también que le acerquemos otro tipo de herramientas que permitan que ella pueda desarrollarse educativa y profesionalmente a plenitud. Si está embarazada también, ¿no? Que vamos a acercarle, si es jefa de familia, entre otras, ¿no? Estas características es importante considerarlas porque particularmente en el estado de Chiapas, con los altos índices que tenemos de violencia sexual, de embarazo en adolescentes, es bastante probable, ¿no? Que en nuestros espacios educativos, pues encontremos estudiantes que además, ¿no? De estar, pues tratando de concluir una carrera universitaria, estén atravesadas por todas estas condiciones de vida que les hacen aún más complejo su tránsito por la universidad. Entonces, por eso es importante incorporar este enfoque interseccional y este enfoque diferencial cuando hagamos estas actividades de reflexión, ¿no? Acerca de la violencia que ocurre en los espacios universitarios. Y bueno, por supuesto, ¿no? Es obvio que tenemos que incorporar la perspectiva de género cuando hablamos y cuando pretendemos reconocer y visibilizar la violencia de género que se vive en el espacio escolar, que no es más que una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales que nos son asignadas a los seres humanos, ¿no? En otras palabras, la perspectiva de género es una herramienta conceptual, una categoría que nos permite mirar cómo todas las problemáticas sociales afectan de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres. Y la violencia es una problemática social que afecta, por supuesto, de manera diferenciada a hombres y a mujeres por nuestra condición de género. Bueno, una vez que tenemos entonces incorporadas estas categorías para reconocer la violencia que se está viviendo en el espacio escolar, pues que nos toca encaminar acciones que permitan su prevención. ¿Cuáles son las acciones que recomiendan, ¿no? En su mayoría los instrumentos internacionales de derechos humanos y otros instrumentos a nivel nacional que son un referente para la construcción de estas políticas educativas orientadas a prevenir la violencia en contra de mujeres en el espacio escolar? Primero, es importante que contemos en el espacio escolar universitario con estrategias y herramientas preventivas de información, de sensibilización, de capacitación y de formación que estén dirigidos a todo el personal docente, administrativo, académico, al alumnado en general, y que además estén construidos con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos y dentro del marco de lo científico y lo laico, ¿no? Entonces, y que además sean permanentes y que se institucionalicen, ¿no? Que formen parte de la normativa interna de los espacios escolares. Eso da pie también a este segundo punto, que es importante que se cuente con una normativa mínima, ¿no? Que garantice la protección de los derechos humanos de la comunidad escolar y áreas administrativas. Y esta normativa mínima es deseable, ¿no? Que incorpore la perspectiva de género, el enfoque interseccional y que, bueno, el enfoque interseccional también absorbe, ¿no? Este enfoque intercultural que es necesario en estados con diversidad étnica como Chiapas, ¿no? Como tercer punto, es importante también que los espacios escolares cuenten con capacidades institucionales de detección permanente y oportuna de situaciones de discriminación de la violencia, ¿no? No es suficiente tener un programa o un documento, ¿no? Sino además tener proyectos, asignar recursos, ¿no? Tener espacios físicos destinados a atender de manera oportuna la violencia y encaminar actividades que permitan su prevención. Es importante también contar con procedimientos claros de atención inmediata, que principalmente estos procedimientos claros se materializan en los protocolos que las diversas universidades cuentan, que a manera de invitación el protocolo para la atención de la violencia que tiene la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, es pues uno de los más completos y un referente importante del cual podemos retomar algunas principios que ahí se establecen acerca de cómo, ¿no? Cómo atender de manera inmediata y además integral, ¿no? La violencia que están viviendo nuestras estudiantes. Es importante también contar con estrategias que permitan vincularnos con otras instancias, ¿no? De pronto
en el ámbito universitario o en el ámbito escolar, la atención que se puede dar a la violencia, pues es de carácter administrativo, ¿no? Sin embargo, porque esas son sus facultades, sin embargo, es importante vincularse con otras instancias que tengan una capacidad de actuación más amplia, ¿no? Para brindar una atención integral a las estudiantes que están viviendo o que están siendo víctimas de situaciones de violencia. Y cuando hablamos de atención integral nos referimos a no únicamente atender la esfera jurídica o legal, ¿no? Que por la comisión de un delito pueda estar viviendo esa mujer, un delito de género, sino las diferentes esferas de su vida que son trastocadas al ser víctima de violencia, ¿no? Como la psicológica, la emocional, su autonomía, etcétera. Posteriormente es importante también, y ya que es como un asunto más técnico, contar con sistemas de registro que den cuenta de las incidencias de violencia que están viviendo las estudiantes, particularmente en instituciones de educación superior, ¿no? Es importante, son importantes estos sistemas de registro porque también nos permiten, ¿no? A partir de los programas de posgrado, encaminar acciones de investigación que permitan generar propuestas, ¿no? De intervención para atender, para prevenir, para atender y para erradicar la violencia que se está viviendo al interior de los espacios escolares, ¿no? Y bueno, el último punto es atender, ¿no? Que es lo que nos toca cuando la violencia ya ha ocurrido, cuando la situación ya está, ¿no? Ya se dio, cuando la estudiante requiere ayuda, solicita interponer una queja, etcétera. ¿Y qué nos toca, no? Esta información la extrajimos del protocolo para la atención de casos de violencia de la UNAM, justamente, que es uno pues, de los más completos que tenemos como referentes, ¿no? En el país. La UNAM plantea estas 3 etapas, ¿no? Que son importantes cuando pretendemos como instituciones educativas atender la violencia que están viviendo las estudiantes. En el primer contacto o orientación es imprescindible, ¿no? Asignar, salvaguardar la integridad de esa víctima, ¿no? Y incorporar medidas de contención, particularmente contención emocional, que le permitan pues continuar con su proceso sin ser revictimizada y minimizar al máximo las posibilidades de que tenga consecuencias pues emocionales severas. Posteriormente, cuando estamos en la etapa en la que se presenta la queja y que la autoridad educativa va a definir cuál va a ser el procedimiento de atención, es importante que contemos con mecanismos acerca de cómo se va a presentar esa queja, de qué manera, ¿no? Que asignemos y que tengamos claridad acerca de cuáles van a ser las medidas de protección que se van a dictar para esa mujer que está siendo víctima, que continúen estas medidas de contención emocional para salvaguardar pues su salud mental y emocional y que tengamos claras las directrices para una entrevista, ¿no? Que sea amigable y que sea no revictimizante. ¿Eso qué quiere decir? Que no juzgue, ¿no? Que no tienda a culpabilizar a la víctima o a hacerla contar, por ejemplo, su testimonio en reiteradas ocasiones, o hacerla esperar, ¿no? En tiempos prolongados para ser atendida, entre otras acciones que generan revictimización o también conocida como victimización secundaria a estas personas que se acercan a denunciar una situación de violencia. Y en esta etapa de la atención es importante que como autoridades educativas o como personas a las cuales pues se acercan estas estudiantes a presentar una queja o a buscar una pues ayuda, ¿no? Para menguar esta situación de violencia, que partamos de los principios de confidencialidad, de buena fe, es decir, creer en el dicho de la víctima, que se documente todo el proceso de manera clara y de manera formal y que podamos tener una actitud de empatía y de respeto para con la víctima, ¿no? Muchas veces la víctima cuando se atreve a hablar es porque está en una posición de extremo riesgo, ¿no? Porque ha vivido de manera reiterada estas situaciones de violencia que anteriormente no fue posible que hablara por miedo, por temor a represalias, por temor a ser juzgada, por el señalamiento que existe en contra de las víctimas, porque no existían las condiciones o las herramientas para que ella se acercara a un espacio en el cual le pudieran brindar acompañamiento, entre otras situaciones, ¿no? Y por supuesto es imprescindible esto que está en el cuadrito azul, que cuando la situación que la estudiante llega a denunciar a las autoridades educativas pueda constituirse o esté, pues sí, pueda constituirse en un delito de género, pues que la autoridad educativa haga la correspondiente notificación y si así lo decide la víctima, el acompañamiento al Ministerio Público, ¿no? Eso es imprescindible que se pueda dar parte de la autoridad competente cuando esta situación de violencia constituye un delito que puede colocar en mayor riesgo a la víctima. Y
La última etapa que plantea este protocolo es el seguimiento de las sanciones y los acuerdos derivados del procedimiento de atención. Y este seguimiento no únicamente termina cuando se aplica la sanción o cuando se firma el acuerdo, etcétera, sino que implica, ¿no?, vigilar la eficiencia de esas medidas que se adoptaron en las sanciones implementadas, evitar la reincidencia de esa situación, que ese estudiante no vuelva a ser víctima de la misma situación o que otras, ¿no?, estudiantes no vivan esa situación. Eso implica minimizar el impacto también de los hechos ocurridos en la víctima. Eso se logra también implementando acciones, ¿no?, de reparación del daño a la mujer que ha vivido esa violencia. Implica también restaurar un ambiente sano y seguro para ella y para el resto de las estudiantes, que permita, por supuesto, prevenir otros actos de violencia. Y todo esto, pues lo deseable es que se realice y que se encamine incorporando la perspectiva de género y el enfoque diferencial o interseccional del que comentábamos hace un momento. Es importante cuando atendemos situaciones de violencia en contra de las mujeres, evaluar, ¿no?, nos dice este protocolo, razonablemente el consentimiento libre y voluntario por parte de la víctima. De pronto asumimos que cuando no hay una reacción de rechazo a la situación de violencia que sea evidente, ¿no?, que incluso sea física, creemos que sí hubo consentimiento, y el consentimiento no necesariamente es explícito, ¿no?, sino que muchas veces no se hace explícita el rechazo por temor a represalias, por temor a vivir una forma de violencia más extrema, etcétera. Tal valor preponderante al dicho de la víctima, ¿no? Siempre actuar bajo el principio de buena fe de que la víctima está diciendo la verdad y debemos creerle como autoridades educativas y también autoridades encargadas de atender la violencia. Es importante también, y este tercer punto, además de que lo plantea este protocolo de la UNAM, también lo plantea la Suprema Corte de Justicia en su protocolo para juzgar con perspectiva de género, que tiene que ver con evaluar la existencia de relaciones de poder. Y generalmente, ¿no?, bueno, siempre en una situación de violencia de género que se gesta al interior del ámbito universitario, siempre están presentes estas relaciones de poder desigual, ¿no? Siempre, casi siempre esta violencia es ejecutada, ¿no?, de una persona que está en una condición de poder mayor hacia una estudiante, ¿no?, hacia una compañera incluso que está en una condición pues de desequilibrio frente a la otra, ¿no? Y posteriormente identificar a la luz de los hechos y las pruebas los estereotipos, los prejuicios de género que puedan estar presentes en esa situación que se está denunciando, ¿no? Esto es bien importante que las autoridades educativas lo puedan tomar en cuenta al momento de atender situaciones de violencia en contra de las mujeres. Y bueno, otra recomendación que nos hace el protocolo, pero además también la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tiene que ver con estas herramientas de conciliación que suelen incorporarse en los protocolos de atención a la violencia en contra de las mujeres y que se incorporan también en los que construyen en el ámbito universitario, que tiene que ver con la conciliación o los medios alternativos como primera opción para resolver esa situación de violencia que están viviendo las estudiantes. Es bien importante mirar con ojos críticos y tener sumo cuidado cuando queremos implementar, ¿no?, estas acciones de conciliación entre la víctima y su agresor u otros medios alternativos, particularmente cuando se trata de situaciones de violencia de género en contra de las mujeres que representan violaciones graves a sus derechos humanos. Y particularmente cuando existen estas situaciones que enumeramos aquí, ¿no? Si ha existido violencia física, si las aproximaciones si hay en esa denuncia aproximaciones sexuales no consentidas, si la estudiante ha presentado situaciones similares con la misma persona, ¿no?, antes de ejercer la violencia que va a denunciar, cuando los incidentes que configuran la violencia de género, aunque sean de naturaleza distinta, se hayan repetido más de una vez o que vayan en escala, ¿no? Porque sabemos además que la violencia de género contra las mujeres es progresiva y que va en escala y que va en aumento. Cuando se trate de conductas que pudieran configurar posibles delitos que se persigan de oficio también, por supuesto que no podemos utilizar estos medios alternativos de conciliación. Si derivado de una valoración psicológica, se prevé que la participación de la persona víctima de violencia en ese procedimiento alternativo pudiese tener un efecto negativo en su integridad emocional o significar un riesgo para la víctima. No podemos entonces conciliar, ¿no?, si eso está afectando
la salud emocional y psicológica de la víctima o la está colocando en mayor condición de riesgo, ¿no? Y ante una situación de violencia de género, siempre hay un riesgo de que vuelva a ocurrir o de que vaya en aumento. Y si derivado de esa valoración psicológica, las personas involucradas pues no cuentan con las habilidades o herramientas emocionales para participar de una conciliación. Al respecto, lo que nos dice la Ley General de Acceso, lo que nos recomienda cuando atendemos situaciones de violencia, es que se eviten estos procedimientos de mediación o de conciliación, porque son inviables, ¿no? En una relación de sometimiento o de ejercicio desigual del poder entre el agresor y la víctima. En este caso, por ejemplo, entre un docente y un estudiante, entre una autoridad educativa y una trabajadora de la universidad o de otro espacio educativo, por ejemplo, en el que evidentemente hay una relación de desigualdad en el ejercicio del poder. Por tanto, no podemos conciliar entre dos entes, entre dos personas que no están en igualdad de circunstancias en el ejercicio del poder. Y además nos llama la Ley General de Acceso en su artículo 8 a favorecer la separación y el alojamiento del agresor respecto con la víctima. Eso implica pues salvaguardar en todo momento y tratar de mantener al máximo de las posibilidades las condiciones de vida de la víctima cuando se hace esta separación y alejamiento. Es decir, de pronto solemos cambiar, ¿no?, la estructura de vida de la víctima para, entre comillas, protegerla, ¿no? Es a ella a quien expulsamos, es a ella a quien movemos de facultad, es a ella a quien cambiamos de área de trabajo, etcétera, y no al agresor o al presunto agresor. Entonces, es importante que consideremos lo que nuestra legislación dice para salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres, particularmente de las estudiantes. Y bueno, para finalizar, quisiera retomar esta frase que hace un par de días escuchaba de Marcela Lagarde y Claudia Alfonso de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que hablaban justamente de este tema, ¿no? De cómo atender la violencia que se está dando en las universidades, porque, como decía al inicio, no es un tema particular de nuestra entidad, ¿no? Sino es una situación que se está manifestando a nivel global y que las estudiantes, gracias a las herramientas que tienen también actualmente, a la formación política, sobre todo feminista, que tienen las jóvenes hoy en día, pues pueden visibilizarla de manera más clara, ¿no? Y con un mayor nivel de organización. Bueno, la frase que comentaba Marcela Lagarde es que, y con la que estoy de acuerdo, que no queremos que las estudiantes pierdan su alegría. Queremos que lleguen a las universidades, que se mantengan en ellas, que las acompañemos como autoridades educativas, como instituciones, para que sean científicas, médicas, matemáticas, astrónomas, para que sean lo que ellas quieran ser. Y bueno, pues gracias por su escucha y quedo atenta de si alguien tuviera algún comentario o alguna pregunta. Sí, gracias, doctora Fiallo. Pues ahorita vamos a abrir las preguntas que nos están enviando. Tenemos aquí una de Gerberto Escobar, que nos pregunta que la violencia puede ser recurrente y cíclico. Es su primer pregunta. La segunda pregunta que nos hace dice, un acto violento, ¿qué características debe de poseer? Y la tercera que nos hace Gerberto es, ¿qué metodología se puede utilizar para un estudio de violencia de género en las universidades? Gracias, Gerberto. Bueno, por supuesto que la violencia es cíclica. Incluso hay una herramienta metodológica que se ha construido que nos permite mirar, ¿no?, cómo la violencia se da de manera cíclica, como parte de un momento en el que primero hay tensión, ¿no? Tensión en hablemos, por ejemplo, de la violencia que ocurre en las parejas, ¿no? Ocurre un momento de tensión en el que se van pues manifestando ciertas formas de violencia que derivan en una explosión de esa violencia, cuando ya se manifiesta, cuando ya hay un grito, un empujón, un golpe, etcétera, u otras formas más severas de violencia, y que después pasamos a la tercera etapa, que es otra vez de tensión, ¿no?, en la que solemos reflexionar respecto a la situación que ocurrió y culmina en una etapa de reconciliación, o que denominan las autoras también como luna de miel, ¿no?, que es donde se perdona esa situación de violencia, donde el agresor promete, ¿no?, que no va a volver a ocurrir, donde solemos justificar, ¿no?, a nivel social también estas acciones de violencia que ocurrieron en esta etapa de explosión, y que al ser cíclico, pues se vuelve
a repetir, ¿no? Se repite de manera interminable este ciclo de la violencia, ¿no? Pasada la luna de miel, pues en algún momento determinado va a volver a ese momento de tensión, explosión, reflexión, etcétera. Y es interminable ese ciclo de la violencia en tanto no se atienda. ¿Qué es lo grave de este ciclo de la violencia? Que cada vez los ciclos son más cortos, ¿no? Son de periodos más cortos de tiempo, ¿no? Si antes pasaba un mes para que el ciclo se repitiera, conforme va repitiéndose, pues pasa una semana, 2 días, incluso horas, ¿no? Y todos los días estamos viviendo y siendo víctimas de situaciones de violencia. Lo grave también es que en esta segunda etapa en la que explota la violencia, con la repetición de cada ciclo, la forma en la que se ejerce esa violencia va en aumento, ¿no? Y cada vez es más grave, ¿no? El tipo de violencia que se ejerce tiene consecuencias más severas que pueden culminar en el asesinato de esa mujer, conocido en nuestra legislación como feminicidio. Entonces, sí existe esa herramienta conceptual que nos permite afirmar que la violencia se da de manera cíclica y recurrente y sistemática, además. Un acto violento, ¿qué características debe poseer? Pues creo que el concepto que nos ofrece la CEDAW nos da cuenta de ello, que la violencia es todo acto que pretende, es intencional además, que pretende infligir un daño físico, emocional, psicológico, económico, patrimonial, sexual en la víctima, ¿no? O en la persona. ¿Y qué metodología se puede utilizar para un estudio de la violencia de género en las universidades? Pues existen diversas herramientas metodológicas que nos pueden ayudar, pero bueno, todas ellas tienen en común, o bueno, la mayoría, las que yo conozco, tienen en común la incorporación, por supuesto, de la perspectiva de género, pero además del enfoque interseccional o diferencial para poder observar cómo no solo nuestra condición de género nos coloca en situación de riesgo o de vulnerabilidad, sino también otras intersecciones que nos atraviesan a las mujeres y en general a todas las personas. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Bien. A ver, María Chang nos pregunta que qué propuestas tendrás para niñas y niños en las escuelas, ya que en ese nivel no se atiende a los alumnos, no sabe cómo manejar este problema y callan. En la adultez se repiten estos mismos problemas y manda saludos. María Chang nos pregunta qué propuestas para las niñas y niños. Gracias, doctora. Saludos. Pues sí es importante nuevamente incorporar estas propuestas de las que hablábamos hace un momento, no solamente se deben incorporar en el espacio de educación superior, ¿no? Sino que desde el inicio, desde la temprana edad, desde el preescolar y primaria, deben incorporarse estrategias que permitan un poco menguar estos roles y estereotipos, que es de donde devienen, ¿no? Las situaciones de violencia. Sí, desde el ámbito escolar primario, desde el preescolar, cuestionamos, ¿no? Y un poco transformamos estos contenidos que refuerzan los roles y estereotipos de género y que refuerzan la idea de que hay un sexo con mayor poder que el otro y en consecuencia estas situaciones de sometimiento a las mujeres, pues iremos transformando, ¿no? Estas relaciones desiguales de poder que se dan y que generan violencia entre los hombres y las mujeres y que además naturalizan esta desigualdad entre los géneros. Entonces, creo que la incorporación de la perspectiva de género en los contenidos de preescolar, de primaria, que es algo que se ha venido haciendo a lo largo de los años, desde los dibujos que observamos en los libros de texto, por ejemplo, la manera en que se muestra a las mujeres, ¿no? En qué espacios o en qué actividades se nos muestra a las mujeres. En mis tiempos de primaria, pues eran de ama de casa, de mamá, etcétera, ¿no? Y a los hombres se les mostraba en actividades más productivas. Esos contenidos pues nos van generando la idea a las niñas de que somos inferiores y que solo podemos estar o desarrollarnos plenamente en esos espacios, ¿no? Entonces, transformar esos contenidos permite ir sentando las bases para un desarrollo de personalidad pues en mayor condiciones de igualdad. Bien, acá tenemos otra pregunta de Alejandro Hernández. Dice que hasta qué punto un docente varón puede apoyar a una estudiante a denunciar. Perdón, permítamelo leer porque no le escuché. Dice que hasta qué punto un docente varón puede apoyar a una estudiante a denunciar.
Pues sí, su papel puede ser importante siempre que tenga la formación. Sin embargo, pues varios instrumentos, incluso de derechos humanos, nos invitan a que la atención a la violencia de género contra las mujeres sea brindada por otras mujeres, ¿no? Para, pues, posibilitar mayor comodidad para la víctima, ¿no? Para evitar un tanto la revictimización y evitar también que su salud emocional y mental se vea afectada, ¿no? A tener contacto con una figura que le representa, pues, de cierta manera, la figura del agresor, ¿no? Del que acaba de ser víctima. Entonces, lo ideal es que ese acompañamiento sea realizado por otras mujeres que tengan la formación necesaria para hacerlo. Sin embargo, ¿no? Si no hay al alcance esos medios para que la atención la brinden única y exclusivamente mujeres, yo considero que si los hombres, ¿no? Que quieren hacerlo están debidamente formados, pues también pueden brindar ese acompañamiento, ¿no? Siempre que sea dentro del marco de los derechos y del respeto pues a la integridad de esa víctima. De igual manera, Alejandro Hernández nos pregunta que cuál debe ser el papel de las y los líderes institucionales en la atención y seguimiento de los casos de acoso. ¿Cuál debe ser? Saludos, Alejandro, no había leído el nombre del doctor Alejandro Meneses. Pues el papel es de, como autoridades educativas, obligatorio, ¿no? Es obligatorio que primero que se implementen acciones para la prevención y posteriormente, pues que no hagamos oídos sordos a las denuncias que presentan nuestras estudiantes, ¿no? No solo es un asunto ético, ¿no? O de convicción de acompañar y de visibilizar la violencia que están viviendo, sino al ser autoridades educativas se vuelve parte de nuestras atribuciones y una obligación acompañar y dar parte a las autoridades competentes de esas situaciones de acoso que están viviendo las estudiantes, atendiendo la situación, investigando la situación y sobre todo implementando las medidas para que no siga ocurriendo, ¿no? Y que salvaguarden sobre todo la integridad de las víctimas o de quienes están haciendo la denuncia. A ver, creo que Gaby Durán quería hacer alguna pregunta. Si activas tu micrófono para que escuchemos. Ya, decía el anfitrión, no te permite. Muy buenas tardes, gracias. Muy buena información. Muchísimas gracias. Mi aportación es que, bueno, como docente de la universidad, yo sugiero, o sería como un tipo de propuesta, ¿verdad? Hay unas asignaturas que es la de formación para la vida. Entonces, por ejemplo, los maestros que de pronto damos estas materias, una muy buena capacitación con respecto a estos temas para poder incluir esta información, este tema en la formación académica de los chicos. Ellos lo tienen en primer semestre y en segundo semestre. Entonces, al poder incluirlo, podemos desde la base, desde los primeros semestres, poder sustentar, fortalecer a los jóvenes, como decía la doctora Chang, fortalecer a los jóvenes que si bien tienen la problemática, vienen con el desconocimiento a qué puedo hacer. Porque aunado a esto, siento yo que también, y le pido su aportación, maestra Sexy, poderle, aunado a esto viene esta gran coyuntura cultural que como mujeres y como hombres, pero especialmente las mujeres tenemos, sentirnos avergonzadas al tocar este tipo de temas, ¿no? Y lo digo así como un sesgo cultural porque pues no es cuestión que nos sintamos o debamos sentirnos avergonzadas, o sea, están violando nuestros derechos, están violentándonos, ¿verdad? Y curiosamente tienes una sensación de vergüenza porque estás viviendo algo que está fuera de lo que tú quieres y a la vez tan
naturalizado y tan permisivo, ¿no? Entonces, es lo que quería comentar, cómo trabajar con este punto que genera este tipo de sentimiento de agresión, pero a la vez de que me están violentando, pero a la vez de me siento avergonzada, culpable. ¿De qué? No lo sé, pero culpable. Y el otro punto de poder sumar este tema tan trascendental e interesante en la asignatura de formación para la vida en primeros y segundos semestres para los chicos, al menos de la universidad, para que desde la base vayan con mayor armas y conocimiento de estos temas. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias, doctora Gaby, por su aportación. Y sí, justamente este sentimiento de culpa, ¿no?, que tenemos las mujeres cuando hablamos de estos temas o incluso cuando denunciamos una situación de violencia de la que fuimos víctima, tiene que ver con todos estos roles y estereotipos que se han construido pues a lo largo de la historia, en los que a las mujeres se nos responsabiliza de la violencia que vivimos, ¿no? Lo escuchamos en comentarios cotidianos y coloquiales todos los días, ¿no? Cuando vemos una víctima de feminicidio, en vez de indignarnos, tendemos a cuestionar por qué estaba ahí, por qué iba con esa ropa, ¿no? Por qué se fue a meter a ese lugar, por qué estaba borracha, etcétera, etcétera, ¿no? Y quitamos la responsabilidad del agresor y se la asignamos a la víctima, ¿no? Y es importante, ¿no?, tener claro que en una situación de violencia el único culpable y responsable pues es quien la ejerce, ¿no? En este caso, quien está agrediendo a esa víctima, pero para transitar a ello, pues es complejo, ¿no? Requiere a nivel individual, pues un trabajo de deconstrucción de todos estos aprendizajes que hemos tenido desde que somos niñas, ¿no? En los que a las mujeres, pues se nos educa siempre para agradar, ¿no? Para servir, para hacer, aunque parezca un poco exagerado, es así, ¿no? Incluso las actividades que realizamos todos los días en casa, en la escuela, etcétera, van orientadas a ello. Y este aprendizaje que tenemos de la culpabilización limita mucho el que las mujeres nos atrevamos a denunciar la violencia que vivimos, ¿no? Incluso a veces, de pronto, autoridades de procuración de justicia legitiman la violencia culpabilizando a las víctimas, las revictimizan o ejercen esta victimización secundaria cuestionando la situación de violencia en la que viven, ¿no? ¿Por qué le pegó? ¿No? Porque no hice esto, pues hágalo, señora, ¿no? Comentarios de ese tipo que suelen pues legitimar esta creencia de que somos nosotras las culpables y las que debemos procurar no vivir violencia, ¿no? Portándonos bien o tratando de no transgredir estas normas y estos roles acerca de lo que pues se entiende como una buena mujer, ¿no? A nivel social. Y por otro lado, respecto a lo que usted comentaba de que es importante incorporar en la materia de, no recuerdo el nombre, pero incorporar en una materia estos contenidos, pues sí, no es lo que se había venido haciendo hace algunas décadas, sin embargo, pues en los últimos años a lo que se invita no es solamente incorporar una materia que permita abordar estos contenidos de aprendizaje para la vida, entre los que se encuentra pues la perspectiva de género, etcétera, sino transversalizar la perspectiva de género, es decir, que todas las materias, que toda la normativa, que todas las acciones que se realizan en un espacio educativo, en un espacio institucional, contemplen la perspectiva de género, de la misma manera en la que en algún momento, particularmente en estados como en Chiapas, se transversalizó esta perspectiva intercultural, ¿no? De esa misma manera tenemos que transversalizar, que atraviese todos nuestros contenidos, todas nuestras acciones, toda nuestra normativa, institucionalizarlo en nuestros documentos. Es importante. De pronto creemos que hay carreras pues, que no requieren perspectiva de género, ¿no? Creemos que es pues exclusiva de carreras de las ciencias sociales y humanísticas, y no es así, ¿no? Todas las carreras, todos los programas educativos requieren la incorporación de la perspectiva de género, porque en todas se gestan estas relaciones desiguales de poder que ponen en condición de desventaja a las estudiantes. Y bueno, ya con eso finalizo. Entonces, gracias, maestra Gaby, por su aportación. Bueno, entonces considero que con esto pues damos por concluida su participación. Gracias, doctora Fiallo, por su ponencia. La verdad que fue muy productiva, creo, para todos y para todas. Entonces, vamos a tomar en cuenta también
las manifestaciones que hacen aquí respecto a reforzar el tema en los estudiantes, en los docentes y cómo poder incluirla dentro de los programas de la universidad. ¿Alguien más? A ver, creo que tengo aquí a alguien que tiene una manita, Leodari Hilerio. Sí, muchas gracias, maestra doctora Erika. Perdón por no poner mi cámara. Doctora Setsi, muchas gracias. La verdad que ha sido muy clara la ponencia y agradecer pues el espacio que me estás dando. Pensé que ya estabas despidiendo. Dije, bueno, ojalá que me permitan expresar lo que pienso. Hemos seguido de manera puntual toda su participación de la doctora, que creo que ha sido muy clara. Mi comentario va referente a lo siguiente. Es entendible que tenemos leyes, que tenemos normativa, política, derechos humanos, tenemos muchos documentos escritos. Sin embargo, y considero que de acuerdo a todo lo que comentó la doctora, también considerando la tipología, las características, las modalidades de esta violencia de género y considerando que definitivamente debe ser tomada en cuenta con perspectiva de género y con transversalización de la perspectiva de género en todo el círculo educativo, de nivel básico, de nivel medio y por supuesto superior como es la universidad. Hay algo que creo que nos está fallando. Como mujeres sentimos lo que bien señalaba Gaby Durán, esa vergüenza de reclamar nuestros derechos, esa pena, esa vergüenza que tenemos ante la denuncia. Creo que hace falta un protocolo claro del proceso, con el vocabulario, el vocablo que debe de aterrizar con toda la parte del alumnado, un protocolo claro del proceso para llevar a cabo una denuncia de acoso, de abuso, de cualquier tipo de violencia. Creo que por ahí nos hace falta, desde cualquier institución que dé este tipo de soporte, independientemente y de apoyo a esta violencia que traemos desde hace siglos atrás y que hoy está teniendo una connotación diferente. El capacitarnos solo y hacer llegar un protocolo claro y sencillo de ese proceso al alumnado, incluyéndolo por grupos pequeños, en donde se puedan abrir estas, podamos empezar a sentir esa confianza como alumnado. Pero además hace falta llevar este conocimiento a los padres y madres de familia, a los administrativos que luego no saben cómo orientar al alumnado. Hace falta llevarlo a los docentes, a las docentes, y que estemos preparadas para enfrentar cualquier mínimo tipo de violencia que exista en el alumnado. Si para el nivel universitario es difícil, para el nivel básico, para las niñas, para los niños, es mucho más difícil. Debe ser muy sencillo, muy claro. Ojalá podamos hacer estos protocolos mucho más sencillos. Espero haberme dado a entender, doctora Setsi, y muchísimas gracias por toda tu explicación. Muchas gracias. Al contrario, doctora Leodari, muchas gracias por su aportación y coincido completamente con usted en que es importante que los protocolos estén escritos en un lenguaje amigable, claro, ¿no? Para pues todas las personas que los vayan a leer, en este caso, pues la comunidad educativa, la comunidad estudiantil, docente, administrativa, etcétera, que de pronto los protocolos suelen convertirse pues en documentos que hacemos pues para cumplir, ¿no? Un requisito o en glosarios de términos que nos explican qué es la violencia, qué son las formas de violencia, sin que especifiquen, ¿no? Claramente qué hacer, a dónde voy, qué documento llevar, qué persona me va a atender, en qué ventanilla, etcétera, y que esos procedimientos, además de que estén explicados claramente, pues sean lo más sencillos posibles, ¿no? Muchas gracias, doctora Leodari. Muchas gracias a todos por sus aportaciones también. Considero que vamos a darle el uso de la voz a la doctora Andrea Mena Álvarez, quien es la coordinadora de sedes, UNACH, para que ya activó su
tu audio nada más, doctora Andrea, para que la escuchemos. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Es un gusto saludarles, verles y ver que están bien. Aunque no todos estamos bien. Hablando de violencia, yo creo que somos los menos. Que no exista la violencia a veces en nuestro ámbito o nosotros no la ejerzamos, no quiere decir que no sea evidente en otros ámbitos. Por ahí decía, y escuché los comentarios de la maestra Gaby y de las demás participantes, y la preocupación, todo fue de personas maduras, como yo. Y por ahí decía Brigitte Vasallo que las mujeres maduras sabemos de qué va la película, de la violencia estructural y la violencia. Nosotros ya hemos padecido en el recorrido de nuestra vida muchísimos tipos de violencia y hemos tratado de sobrellevar ese tipo de violencia y hemos sobrevivido muchos a ella. Desafortunadamente muchas se han quedado en el camino en esa violencia. Pero en este momento y en este quiebre estructural que estamos viviendo en este siglo, en estas nuevas formas de caminar en la vida, también decía Roy Galán que cuando todas las mujeres empezamos a desaprender todo lo falso que nos han hecho creer, porque hay muchas cosas falsas que nos hacen creer, yo creo que en ese momento todas nos estamos fundiendo en un abrazo cósmico e ideal, que es al que queremos llegar, en este camino de la equidad para llegar a la igualdad real. Y cuando todos podamos ver como algo normal y no tengamos que luchar porque el feminismo exista, porque las normas se cambien y por esto, yo creo que habremos ganado la batalla. Cuando digamos que haber un número X de diputadas que marquen el 100% de todas y no nos admire que hay el 100% en mujeres en una Cámara de Diputados o Senadores y que no tengamos que decir, oh, se pasaron del 50%. Para los hombres jamás eso ha sido anormal, siempre ha sido lo regular. Cuando llegue ese momento que nadie se admire porque seamos el 100% en algo, porque nos hemos ganado los espacios y porque somos totalmente capaces, entonces habremos ganado la batalla. Nosotros no, las mujeres maduras no lo estamos haciendo ya por nosotras, porque hemos logrado llegar hasta acá, lo estamos haciendo para las futuras generaciones, esas futuras generaciones que son nuestros alumnos, nuestras alumnas, nuestras hijas, nuestras nietas, en el sentido de que muchas ya tenemos nietos, y debemos de seguir marcando la pauta para ellos y ellas. Maestra Setsi, con el cariño de siempre, el agradecimiento eterno, y comuníquele esto a la licenciada Rocío García Cadenas, la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, que siempre, como también universitarias, como también mujeres y como también sororas, nos han hecho partícipe de todos sus eventos. De hecho, estamos apoyando desde la Universidad Autónoma de Chiapas a mujeres violentadas. Hicimos un espacio junto con un convenio del señor rector y ustedes y la directora de su centro a nivel estatal para tener sedes universitarias dentro del CEJUM. Luego entonces al ver florecido este espacio de sede universitaria en las tres sedes que también ustedes tienen, San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla, yo creo que estamos aportando un grano de arena muy grande, que tal vez se haga una roca fuerte, para darles a ellas la oportunidad de, a través de la educación, poder crecer conjuntamente con todos nosotros. También maestra Erika, no es primera vez que participa con nosotros, tenemos por ahí videos, no había tenido la fortuna de agradecerle a nombre del Centro de Desarrollo Municipal Políticas Públicas y especialmente de todos los universitarios, a todas ustedes y a todos los presentes, porque todos los universitarios, toda la población y todo es esta nueva forma de los humanos, estamos ávidos de que nos aclaren todos estos conceptos o preceptos que teníamos mal construidos y que debemos de tenerlos muy claros. Me honro en entenderlas aquí, mujeres empoderadas, mujeres empáticas, sororas, y maestra Erika Nayeli, usted como fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Atención a la Violencia en contra de la Mujer y la Familia de Fiscalía Distritos Altos, tiene una gran batalla. Es un área muy sensible en estos temas,
pero yo sé que con la capacidad de todas ustedes y todos los presentes y todas las que podemos participar o podemos poner algo de nosotras en esto, poco a poco vamos a ir abonando para esa batalla que no es letra muerta ni acciones muertas, es letra escrita y tenemos que ir haciendo camino y se hace camino al andar, como decían por ahí los poetas cancioneros. Muchísimas gracias a todos, veo muchos varones, eso me satisface mucho también, muchos maestros de la universidad veo por acá y docentes también de la universidad. Les felicito por su tiempo, porque estamos en una dinámica de trabajo grande, pero eso se ve en el interés de estar aquí con todos nosotros. Gracias y les abrazo, disculpen el tiempo, pero necesitaba yo agradecerles personalmente. Gracias. Es todo suyo el micrófono, maestra Erika. Muchas gracias, doctora Andrea Mena. Igual es un honor estar y aportar mucho o poco que tengamos y que sepamos al día a día y reproducirlo para que todos tengamos una buena, un buen entendimiento sobre lo que es ahora ya la violencia y podemos tener, saber los accesos que también tenemos hacia eso para la prevención de esta violencia de género que es muy difícil en este tiempo. Pues creo que damos por concluida la participación de la doctora Fiallo. Le agradezco mucho, es un honor también que haya estado con nosotras, para que su aportación fue muy importante y pues no queda más que agradecerles a todos la participación y que día a día vamos a estar involucrándonos un poquito más para esto y reproduciéndoles a todas y a todos nuestro aprendizaje en el día a día para prevenir precisamente la violencia de género. No sé si alguien quiere hacer alguna otra aportación, si no damos por terminada ya la sesión y nuestro agradecimiento. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero aprovechar este magnífico auditorio, este magnífico escenario. Me uno a las felicitaciones de nuestra coordinadora general, la doctora Mena Álvarez, especialmente para Sechi. Se fue el día, eso significa en zapoteco. Sechi, se fue el día. Digamos, su nombre en zapoteco significa atardecer, el momento justo en que el sol empieza a ocultarse. Entonces, pues muchísimas felicidades, Sechi, quedé encantada, impactada. Fuiste mi alumna y me siento tan orgullosa de todo lo que has trascendido. Me uno a esa felicitación también para la maestra Erika Trujillo, la generosidad de todos ustedes para estar con nosotros. Y la verdad aprovecho para presumirles y convocarles a difundir nuestra licenciatura en el CEDES, la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información. Esa ciencia que te permite convertir la realidad en un dato y convertirte, dicen algunos, que hasta en una persona súper sexy, que tiene el mundo en la mano, tiene el mundo en la punta de la lengua, te dice cuántos son, cómo son, en qué momentos se están proyectando y dónde están localizados cada uno de las personas, los personajes y los incidentes que quieras estudiar. Y bueno, en el marco de la admisión 2021 de la Universidad Autónoma de Chiapas y a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, estamos lanzando la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información. A quien le interese nuestro proceso de admisión, el registro y entrega de fichas es del 1 de marzo al 23 de abril del 2021 en la dirección www.aspirantes.unach.mx. Nuestro examen de admisión se te va a decir la fecha exacta cuando te registres. La publicación de resultados va a ser el 25 de mayo. Tienen que tomar un curso de nivelación al que se inscriben del 25 de mayo al 7 de junio. El curso se cursa, valga la redundancia, del 7 de junio al 2 de julio. Las inscripciones se dan a partir del 12 de julio y hasta el 4 de agosto. Y el inicio de clases la arrancamos el 9 de agosto de 2021. La licenciatura en Estadística y Sistemas de Información se constituye
6 semestres, es decir, 3 años, y es 100% en línea. Te esperamos realmente en el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, hacerte un científico de los datos, de la realidad, a la comunidad Ocelote. Gracias a todos y me despido. ¿Te gusta generar e interpretar información que permitan hacer frente a las problemáticas sociales? La Universidad Autónoma de Chiapas te ofrece la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información en la modalidad a distancia. Con un plan de estudios de 6 semestres, adquirirás capacidades con las cuales podrás organizar, sistematizar, analizar e interpretar información sobre la complejidad de la realidad social. El egresado de la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información será capaz de generar datos confiables, aplicar la estadística en el análisis interdisciplinario y producir análisis integral de sujetos y fenómenos. Podrá desempeñarse laboralmente en áreas de salud, biología, ingeniería y muchas más, donde desarrollará y aplicará métodos estadísticos, modelos cuantitativos de sistemas económicos e industriales. Estudia desde la comodidad de tu casa. Contarás con una plataforma accesible las 24 horas del día. Atrévete a estudiar en la modalidad a distancia. Para mayor información, visita el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. Envía un mensaje al correo electrónico aspirantes@unach.mx o bien comunícate al teléfono 961-617-8033. Por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas.